Estimada gente, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que todos anden lo mejor que se pueda. Hoy es lunes 5 de octubre, vamos entrando en nuestros últimos 2 meses de la propuesta académica del curso. Me parece mentira que estemos en octubre, pero bueno, es la realidad. Bueno, espero que hayan podido ver y que les haya gustado la película propuesta, la última de ellas, que se llama Mala Hierba. A mí es una película que me parece linda. Cuando la estuve viendo nuevamente, pues yo la verdad que las películas las veo. Antes de comentarlas las vuelvo a ver, aunque ya las haya visto, porque bueno, primero porque la memoria siempre falla un poco, así que uno tiene que refrescar bien. Y bueno, y fue muy dolorosa todas esas primeras escenas de la película realmente, cuando la fui recordando, y tiene sus momentos dolorosos la peli, y otros hilarantes, y otros la verdad que divertidos, y otros emocionantes. Eh, pero el arranque es duro, entonces cuando estaba viendo el arranque de la película digo, bueno, espero que sobrevivan al inicio de la película, que es muy duro el inicio de la película, claramente. Bueno, arranquemos con el análisis, pero en la primera frasecita que aparece, y no la traducen en la versión que yo encontré, pero es que no hay ni malas hierbas ni malos hombres, hay malos cultivadores. Y me parece que esa frase de Víctor Hugo un poco como que hace referencia a lo que va a ser como una de las cuestiones nodales de esta película, que pasa por reflexionar sobre los impactos educativos que uno ha tenido a lo largo de la vida, como quien dice, y el impacto educativo que nuestro personaje Wael va a generar también en este grupo como de chicos, y es como una metáfora, digamos, de hacia dónde se orienta, hacia dónde por ahí se puede orientar el mundo, y de la apuesta a la educación, y de la formidable apuesta a lo que es la educación como modo que, más allá de que sea políticamente correcto hablar de que hay que apostar a la educación, realmente es un convencimiento absoluto el que tengo, que las transformaciones significativas y profundas de las cosas vienen a partir de procesos educativos. No hay muchas posibilidades, no hay muchas opciones. Hasta la peor de las educaciones, diría yo, es mejor que las expresiones tanáticas de la condición humana. Y por eso yo decía, ojalá que hayan podido sobrevivir a las primeras escenas, porque las primeras escenas parten de algo tan bello como es la primera escena de la película. Yo cuando la volví a ver digo, claro, ahí está como, ahí hay como núcleos. Pero parte de esta escena tan amorosa, tan cariñosa entre nuestro personaje niño, porque en la película va a estar todo el tiempo este juego de remembranzas de su historia infantil y de los avatares en esa historia infantil. Y la primera escena de todas es ese niño recibiendo de su madre caricias y él con una sonrisa que es de un grado de ternura tan absoluta, y al mismo tiempo todas esas escenas como de pueblo, de un pueblo en donde los chicos juegan, en donde los adolescentes están descubriendo a través de besos la sexualidad, de adultos jugando, comerciando, limpiando, charlando, y la realidad de un conflicto bélico. Por eso decía, oh, esta película arranca con todas unas escenas que es la contradicción más brutal que en términos freudianos Freud diría, esto es Eros versus Thanatos. Eros versus Thanatos. Y son las dos grandes tendencias de la condición humana. Lamentablemente cuando nosotros, esto lo podríamos vincular también con que ese modelo freudiano es lo mismo que estuvo en la base de algunas de las ideas ericksonianas, ¿sí? Es decir, cuando Erickson piensa el desarrollo también en términos de una polaridad, como por ejemplo cuando veíamos la cuestión de la intimidad versus el aislamiento, ¿sí? O cuando vemos la polaridad básica, la confianza básica versus la desconfianza básica. Bueno, en esa conceptualización ericksoniana, en realidad es como que en el fondo siempre estamos
cercanos a una polaridad pulsional que planteó Freud, digamos, que es la polaridad entre lo que él llamaba las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Un concepto complejo en la condición, digamos, para tratar de comprender la condición humana, pero que yo creo que Freud en algún punto también intentó entenderlo en dirección a lo que también él vivió. Yo cuando hace poquito veía, porque circulaba creo que por las redes sociales, por Facebook, es decir, por ahí uno piensa, uy, qué difícil la época que nos está tocando vivir con lo de la pandemia. Y circulaba un video de la suposición que uno tendría que hacer de cómo hubiese sido la vida de una persona que nació en el 1900 en España, por ejemplo. Entonces decía, bueno, a tal edad te tocó durante no sé cuántos años la Primera Guerra Mundial, a tal edad la gripe española, a tal edad, a los 40 y pico estaba en la Segunda Guerra Mundial, desde tal edad empezó una guerra civil. Yo decía, wow, y nos estamos quejando por esto. Bueno, no, y obviamente que uno sufre los malestares de la época, evidentemente cada uno nos toca sufrir los malestares de la época, y en algún punto el malestar de esta época tampoco está tan ligado a cuestiones que sean del orden de lo oprobioso del hombre por el hombre, como son las guerras, que tienen un grado de vinculación con la cultura, o digamos, juntamente con la falta de ella, con la falta de logros culturales, porque la paz es un logro cultural, sino que está más bien ligado, bueno, a una cuestión como eh, del orden de la naturaleza, uno diría, más allá de que por supuesto uno podría hacer la lectura de cuánto de la intervención humana y de ciertos sistemas de organización políticas, económicas, sociales, devienen en el maltrato, descuido de la naturaleza, y tal vez en eso también haya una corresponsabilidad en lo que nos toca vivir como especie. Pero en el caso de las guerras, como en esa escena que arranca en la película, en el caso de las guerras, es cuando con más evidencia se percibe cuánto de la condición humana tiene también de tanática. Eros y tánatos son por supuesto que dos expresiones griegas, son dos palabras griegas. El dios Eros, de ahí viene la palabra por supuesto erotismo, lo erótico. Y tánatos en griego es muerte. De ahí viene, por ejemplo, la palabra tanatología, que es el estudio de la muerte. Entonces, en algún punto, Freud consideraba que estas serían como dos pulsiones humanas y universales. Y que más allá de los cambios de épocas, como quien dice, sería como una lucha, una lucha siempre profunda. Que en realidad si uno percibe en las religiones siempre, digamos, cierto relato de la contradicción que en la condición humana existe entre fuerzas ligadas al bien y fuerzas ligadas al mal, esta idea de Dios y del diablo, de lo bueno y de lo malo, serían como una de las dialécticas presentes en las religiones. En esta semana última se nos fue el gran Quino, pero cuántos de las viñetas de Quino en algún punto tienen a esta como contradicción y a esta tensión entre los aspectos eróticos y tanáticos de la vida, entre las apetencias y los ideales que la condición humana se impone y las realidades y los desencantos y las desilusiones que también la vida y este mundo nos plantea, con su famosa Mafalda para en el mundo que me quiero bajar. Y evidentemente que digo, esas primeras escenas de la película son las que nos desilusionan profundamente respecto a la condición humana. Freud tiene un texto muy conocido que se llama De guerra y de muerte. De guerra y de muerte. Y en ese texto, justamente, él también en algún punto hace una profunda reflexión respecto a esas temáticas, es decir, a los aspectos más violentos o a los aspectos más sádicos de la condición humana,
Y en su reflexión lo primero que él se invita a pensar es que si no ha existido cierta posibilidad de transformación profunda de algunos impulsos humanos muy arraigados en nuestra especie, es decir, si no logra Eros triunfar sobre Thanatos en las experiencias más tempranas de nuestra vida, si no logra en algún punto los componentes más amorosos lograr sostener y ordenar en algún punto el funcionamiento pulsional, bueno, si eso no está presente, lo que puede estar presente después justamente en la vida humana son comportamientos ligados a lo más destructivo, a lo más oprobioso, a lo más sádico, con la complejidad de que Freud quizás hace todo su planteo en términos más bien de corte psicológicos, es decir, tratando de pensar cierta estructuración más intrapsíquica de las personas, con tal vez una mayor dificultad para poder trasladar esas reflexiones que él hace a un ámbito más complejo, que es el ámbito de la cultura, que es el ámbito de las sociedades, porque las guerras, digo, no se sostienen. Las guerras no se sostienen por cuestiones solamente intrapsíquicas, sino que efectivamente las guerras son los productos de decisiones de personas adultas en situaciones de poder, en decisiones muy racionalmente también tomadas y que en algún punto son la expresión de una tensión que va a ser en la que nos vamos a empezar a centrar en estas clases de la vida adulta, ya no la intimidad versus el aislamiento que estuvimos trabajando en las clases previas, sino las de la generatividad versus el estancamiento. Crisis que Erikson menciona como la crisis prototípica de la vida adulta, es decir, en las guerras, en la vida cotidiana, está en juego realmente qué mundo vamos a dejar a las generaciones más jóvenes, ¿sí? Está en juego realmente qué del orden de la vida o del orden de la muerte es lo que nosotros producimos, generamos, legamos, transmitimos al futuro. Yo decía, bueno, la película arranca con eso, arranca con una escena que es dolorosísima, la expresión del estancamiento más profundo de nuestras culturas. La expresión de la guerra es en definitiva el fracaso, está claro que es como el fracaso de toda posibilidad de convivencia política, de respeto a la dignidad humana, de respeto a derechos tan como que consideramos tan existenciales como la vida y poder plantearla, poder gozarla. Nosotros como país, afortunadamente, pero desgraciadamente igual, existen historias de guerras. La del 83 fue la más cercana. Y también hay muchas historias de migrantes, porque muchas personas en Argentina somos descendientes de migrantes. Entonces muchos de las migraciones tuvieron que ver con las guerras que en otros contextos. Entonces no somos ajenos a ciertas historias en donde lo bélico ha cumplido su rol. Bueno, esta película entonces arranca, insisto, con todas esas escenas y el muchachito debajo de la cama, el cuerpo de la madre tirado ahí, y ya nos va dando como la pauta de cuál ha sido el trauma temprano. Y de ahí ya saltamos a la época en donde transcurre la película con nuestra, para mi gusto, hermosa Catherine Deneuve, y la primera escena de todas que a mí me da tanta gracia, ¿no? Bueno, entonces ella ahí, qué sé yo, con esta estrategia que tiene con el muchacho de estafar en el supermercado,
Me da gracia porque además hace uso como de esa, justamente el prejuicio positivo que a veces está asociado a las personas mayores, que en general uno cuando piensa en una persona mayor, los piensa mm, buena gente. Hay como una cosa de bondad asociada a las personas mayores por esa misma fragilidad o tal vez ternura que da una actriz espectacular como actriz en la película, digamos. Entonces van teniendo la ayuda de la gente y el otro fulano que corre y al final simplemente se han escapado con el auto y con todas las pertenencias. Y con ese mensaje como paradójico que le deja el muchacho, dice, ah, sí vas a aprender a andar ayudando a la gente. Que para mí, en algún punto, en ese mensaje paradójico, está justamente eh, la gran tensión que hay en la vida adulta de en qué punto nosotros nos sentimos, como quien dice, impulsados, deseosos de, o al menos comprometidos con, el tratar de que el mundo sea un lugar más habitable. ¿Sí? Entonces yo digo, el mundo adulto es un mundo en donde justamente están estas tensiones. Y en donde en estas tensiones lo que se está jugando justamente es qué capacidades tenemos nosotros de cuidar o de rechazar a los otros. ¿Sí? Entonces, obviamente que arranca mostrándonos esta tensión entre nuestros dos personajes que parecen un par de crápulas que le están robando a, a estas personas desconocidas y sin embargo este par de crápulas después nos van a mostrar en, con claridad esa como contradicción que en ellos también habitan. Digo par de crápulas porque bueno, evidentemente están haciendo algo muy deshonesto, muy estafador y por otro lado al mismo tiempo bueno, casi infantil en algunos detalles. Uh, pero que a mí me llevan también a pensar que en la película hay como un jueguito acá de que el director lo que busca en algún punto, creo yo, es jugar un poco con esta cosa de la indignación o la escandalización que nos daría su comportamiento. Sin embargo, digo, qué poca capacidad tenemos los seres humanos tal vez de indignarnos de lo que estructuralmente es perverso en nuestras sociedades. ¿Sí? Es decir, porque uno tendría como podría indignarse rápidamente con lo que estos fulanos hacen, pero cuántas cosas de nuestras comunidades adultas, digo, son indignantes, profundamente indignantes, y sin embargo también en algún punto está como tan naturalizado que así sea, como puede ser las mismas cuestiones, digamos, belicistas. Bueno, en esa caminata que van teniendo hacia el departamento, hay todo un juego de que ella ya es vieja, de que no sé qué. Eh, ¿Y para qué le dejas esa nota? Bueno, y todavía lo que tiene como medio de como desconcertante en el arranque de esta película es que uno no entiende bien cuál es la relación que une a nuestros dos personajes. Le voy a ir poniendo los nombres a estos personajes para que no se me mezclen tanto. Ella se llama Monique y él se llama Wael. Eco. Y por ahí digo, al principio de la película tenemos como ese enigma de cuál es el vínculo que los ata, cuál es el vínculo que los une, además de la complicidad. Además de la complicidad, porque son cómplices en el hurto, como quien dice, ¿sí? Eh, bueno, no, y ahí en esas charlas también van apareciendo esas cuestiones de, bueno, yo decía de la edad, porque él le dice cosas, decir, ay, bueno, sí, que estás vieja, que yo no estoy vieja, que es experiencia acumulada, que no sé qué, entonces él por ahí menciona que se va a ir ahora
al aeropuerto para ver de conquistar a alguna chica y ella también dice, a mí todavía también los hombres me cortejan y que no sé qué y que no sé cuál. Bueno, la cuestión es que está claro que en todos sus modos, Gael también digo es como ese estafador o este personaje que vive engañando en algún punto. Ahí hace como todo ese juego con esta chica que después sabremos que su nombre es Sara. Ahí mismo, de hecho, ella lo anuncia. Y sin embargo, bueno, después ya en la próxima escena, cuando está... Me río porque cuando después viene un muchacho joven, ellos no pueden asaltar a jóvenes. Ellos parece que tienen la técnica ya preparada y lista como para asaltar a personas muy mayores que no puedan correr tanto. Así que cuando viene este joven a querer ayudarla, no, no, esta juventud tan impertinente, termina como está enojándose. Y ella, mientras tanto, va charlando por teléfono y dice, ay, bueno, ¿y cómo se llama? Sara. ¿Sara cuánto? Sara terminal. Uy, está enferma. No, no, en el terminal de... Bueno, ¿cuándo la vas a llamar? Porque acá también en esta película están muchas cuestiones del orden de la intimidad que se van a jugar. Porque en la película esta en algún punto nos está mostrando que acá hay una relación entre ellos que también está llegando como un momento en que requiere de algún tipo de apertura y algún tipo de ruptura para que se pueda también dar un movimiento hacia el afuera, como quien dice. Parece que ella viene muy casada con Dios y que el muchacho viene muy casado con ella, como quien dice, es decir, muy infantilmente todavía ligado a su madre. Bueno, y ahí aparece el personaje que va a incidir mucho en que acá esta cosa cambie y esta cosa se desestructure. Este señor que ahí nomás dice, ah, bueno, acá tenemos el candidato, hombre mayor con carro lleno, y resulta que ese hombre mayor con carro lleno es una persona que, con quienes han compartido una cuestión laboral muchos años antes, que es cuando ahí uno empieza a descubrir que ella trae como un pasado que todavía lo desconocemos en este momento de la película, pero muy ligadas a tareas sociales y a tareas del bien común. Y de repente, el robo. Y bueno, y toda esa escena que para mí es tan cómica de cómo el fulano persiste, lo persigue, lo persigue, lo persigue y lo termina agarrando. Y un poco como chicos malos, ahí empieza esta cosa. Pero explícame, Monique, qué significa todo esto. Y la explicación de Monique, que me encanta, es tan tonto que si yo no lo ayudo, lo van a agarrar y lo van a meter preso. Que después en realidad en la película también vamos a poder percibir que eso ya le ha pasado. Es decir, que en la juventud probablemente o en la adolescencia, este se ha mandado montones de macanas y en algún punto ella asume como este rol de cómo hago para cuidarlo. Eh, Y nada, es una metáfora. Esta película claramente simplemente es una metáfora de qué difícil, aún tan amorosamente, que es guiar y acompañar a una persona hacia un buen destino en la vida, como quien dice. Qué difícil que es guiar y acompañar a alguien. Nosotros de a poquito vamos a tratar de ir entendiendo también que acá hay algo casi que identitario en este personaje, en términos de su supervivencia y en términos de eh, marcas traumáticas que lo van a llevar a cuestiones que tienen que ver con la dificultad con el otro, ¿sí? Es decir, porque las expectativas, las esperanzas que uno en algún punto, es decir, la relación que uno va a establecer con el otro, van a estar siempre como tensadas por esa misma, digamos, dialéctica central. Es decir, el otro es un ser en quien confiar o el otro es un ser en quien desconfiar. El otro es una persona a quien ayudar, el otro es una persona a quien rechazar. Y estoy hablando de algo que trasciende, por supuesto, el mero adoctrinamiento que uno recibe, que uno recibe eh, como educación o religiosa o cívica. Esto es la tensión psíquica presente en todos y cada uno de nosotros
Y en algún punto, eh, esto de vivir en grandes urbes como la que nos muestra ahí Francia en esa película, ¿en qué medida nosotros vivimos rodeados de otros, pero que en realidad son otros que no se constituyen ni siquiera en otros, en tanto que el anonimato más profundo es lo que está absolutamente presente? Yo vivo en un departamento, en un edificio de departamentos, y conozco a 6 personas. Es decir, ¿cuántos otros son absolutamente como anónimos? Y en nuestras vidas de grandes urbes, entonces la dificultad para el estrechar lazos sociales es realmente una de las como características ligadas a las dificultades de la construcción de comunidad, tan de nuestras épocas actuales. Entonces, digo, en algún punto él está siendo como esa metáfora de un pasaje hacia un momento de la vida en donde de lo que se trata y de lo que está en juego, que es algo así como justamente de la adolescencia a la vida adulta, de el hacernos cargo de esta cuestión crítica de definir, como decía Martin en un programa, es bueno, ¿de qué lado estás? si tus aportes al mundo van a ser más del orden de la generatividad, o si tus aportes al mundo van a ser cosas más del orden del estancamiento. Si vamos a dejar al mundo, o si vamos a aspirar a dejar al mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, o si al final nuestro paso por el mundo lo empeora nomás. Bueno, quedan, para que no levante cargos, quedan como en un pacto, que es ir a trabajar. Entonces, en el proyecto que Víctor, de hecho, a ella le ha empezado como a contar a Mónica, que es, bueno, un proyecto ligado a justamente algo que tiene que ver como con los ideales de él. Esta película, bueno, cuando aparecen, tiene cosas de la película así que son como escenas divertidas, que son como escenas graciosas, que a mí me gustan. Son ridículos, vayan a cambiarse. Entonces ahí ya, con una perspectiva, con una ropa muy distinta, ahí le va narrando un poco de qué se trata este proyecto en el cual él está metido. Es decir, un proyecto en donde él, como asistente social, está tratando de trabajar con alumnos expulsados del sistema educativo francés. Y en algún punto, él parece ser que es como un educador, un viejo educador. A ella vamos a descubrir que es una persona también de vocaciones muy amorosas en sus historias pasadas. Y a mí me encantan estos personajes porque en algún punto creo que son unos buenos representantes, para mi gusto, de muchas personas mayores que a lo largo de sus vidas tienen que lograr, como quien dice, masticar una contradicción difícil de masticar, que es que han hecho muchísimos esfuerzos vitales en dirección a dejar un mundo mejor, y de repente son testigos de un mundo que desilusiona mucho en dirección a todo lo que uno ha trabajado, ¿sí? Yo ya me voy sintiendo cada vez más cerca también de la edad en donde mire para atrás. Los otros días cumplí 20 años ya de antigüedad en la docencia. Entonces uno dice, wow, 20 años de esfuerzos en tareas educativas, no sé qué, no sé cuál. Y uno mira el mundo y dice, oh, ¿y dónde están todos los esfuerzos que uno hizo para que este mundo sea mejor? Y no sé si un mundo mejor ya que el de hace 20 años atrás. No sé si es mejor. Entonces, digo, estos personajes mayores, a su vez, creo que son como unos buenos representantes de la percepción que muchas personas mayores tienen respecto a esa contradicción entre los esfuerzos que uno fue haciendo a lo largo de toda su existencia y la realidad de un mundo que uno va viendo o que va percibiendo, que en algunos aspectos se aleja bastante de algunos ideales que constituyeron
la propia vida y la propia identidad y los propios esfuerzos y la realidad del contexto. Sobre todo en las lecturas, cuando nosotros hacemos las lecturas más de corte como social. Después también hay muchas investigaciones que muestran que quizás en esas lecturas que uno hace de la vida social haya un poco de prejuicio o haya un poco de simplismo. Entonces por ahí uno empieza, bueno, no, la juventud está un poco perdida, qué sé yo. Pero después cuando la gente le empiezan a preguntar, bueno, pero a ver, háblame de tus nietos. Ah, no, mis nietos no están perdidos, están involucrados en tal cosa, en tal otro, en tal otro, en tal otra. Entonces hay tal vez una distancia entre lo que uno percibe como de la sociedad y las generaciones más jóvenes, más cercanas, con las cuales uno muchas veces sí tiene posibilidades como de empatizar más y como de percibir que acá hay cosas valiosas que efectivamente se van a poder seguir transmitiendo. Creo que ese es un poco el juego que también hacen en la película, es decir, nos muestran un grupo de 6 jóvenes que por sus comportamientos huraños, alejados y silenciosos o distantes en esas primeras escenas, nos podrían invitar rápidamente a pensar, esta juventud de hoy está distanciada, y sin embargo después, a medida que los vamos conociendo como personajes, vamos viendo las potencialidades y efectivamente todas las cuestiones del orden de los ideales que efectivamente uno sí podría depositar en ellos y de las expectativas que uno puede tener de que en algún punto estas nuevas generaciones también abracen determinados valores y también puedan hacer como sus contribuciones a un mundo que a veces en la adolescencia se repudia mucho, pero muchas veces ese repudio está ligado justamente a que la adolescencia es una etapa en donde uno percibe con bastante nitidez las cosas muy perversas y las cosas muy estancadas del mundo adulto en el cual uno está justamente por empezar a meterse. Es decir, y en eso creo que Víctor también tiene como cierta claridad cuando le dice, con chicos problemáticos hay muchos problemas, como quien dice, por detrás. ¿Sí? Entonces, esa como invitación que está haciendo justamente a la apuesta que es la educación. Es decir, a la posibilidad de ver más allá de la aquí y ahora. La educación siempre es como una siembra. La educación es algo que no va a tener sus consecuencias quizás tan inmediatas. La educación es como un proyecto a largo plazo. La educación invitando como una comprensión profunda en dirección a que la transformación y a que el cambio va a ser paulatino y a no, como quien dice, a cómo lograr sostener la esperanza aun cuando la realidad sea desesperanzadora. Bueno, ahí vuelven las imágenes infantiles. Porque mientras Víctor le está diciendo, detrás de un chico problemático hay muchos problemas, a él le están diciendo algo que él ya conoce. Algo que tiene específicamente que ver también con sus propios comportamientos, entre comillas, que uno diría inadaptados. Este es de niñito, ahí veíamos todas las escenas de guerra, todos los pedidos de ayuda, todas las expresiones también de falta de tal ayuda, y entonces ahí un poco después él ya en estas escenas en donde se va encontrando con los alumnos con los cuales tiene que trabajar. Alumnos que inmediatamente digo, lo primero que hacen es que están todos mudos, están todos callados, están todos en silencio. Y ahí es donde uno ve que ya está como claramente establecido que entre el vínculo, de hecho ya aparece el primer componente de los pibes, de rechazar también al mundo adulto, ¿sí? Por supuesto que ahí es cuando uno entiende que efectivamente la docencia, por ejemplo, con adolescentes es una de las tareas más difíciles y una de las tareas más complejas en el rol docente. Es mucho más sencillo, entre comillas, la tarea con niños que la tarea con adolescentes, porque guiar y acompañar a quien tiene mayor grado de dependencia, piensen ustedes en un niñito en el primer grado que
que en las señoritas buscamos prácticamente una mamá, es mucho más sencillo que en la adolescencia, que hay todo un proceso de autonomización, de independización, pero fundamentalmente de muchísimo confrontación con el otro. Entonces, de exigencia o de pedido, por ejemplo, los adolescentes piden realmente de parte de los docentes un grado de compromiso con las tareas muy grandes y hay que poner cuerpo y alma en la tarea con los adolescentes. Y al mismo tiempo en épocas sociales, en donde digo socialmente la educación no tiene el valor que quizás ha tenido en algún otro momento histórico, y valor que se deduce hasta desde lo que gana un docente. Silvia Bleismar, una psicoanalista que yo siempre menciono, dice: qué compleja en estas épocas históricas, en donde la docencia, digamos, claramente ha perdido cierta valía social, pero en donde, qué sé yo, ella dice, en una escuela pública un docente es, con respecto también a sus alumnos, un compañero de pobreza. Y vamos a ver que en la película un poco de ese juego está, y es una posibilidad identificatoria también para los pibes. Es decir, acá hay un fracasado, entre comillas lo digo. Acá hay un fracasado como nosotros. Acá hay alguien que no tiene nada como nosotros. Acá hay alguien tan pobre como nosotros. Eh, y por otro lado, ella dice, y en las escuelas privadas tal vez un docente es un empleado de los padres, digamos, es un empleado de la cuota que se paga. Es decir, la caída de ciertas referencias que sean como organizadoras de la vida social. Bueno, en algún punto yo creo que en la película está ese juego de, bueno, que acá estamos pensando que es casi como un encuentro en los márgenes, encuentros de marginales en todo el sentido de la palabra. Él un poco que de hecho es un estafador y ellos que están ahí entrando en una adolescencia que es la etapa en donde uno efectivamente teme en qué punto las personas van a orientar su vida y socializar y entrar a ese mundo adulto con fuerzas en dirección a su cambio, a su transformación, o con cuestiones tan tristes como ya sería simplemente adaptarse a lo que este mundo propone, a valores a veces como muy chatos o a cuestiones eh, muy empobrecidas, o en el caso ya más nefasto sería simplemente eh, eh, un destino de marginalidad Yo decía, qué triste ya sería la cuestión simplemente de adaptarse a lo que este mundo propone, porque sería como la expresión, volviendo a Kino, sería tal vez simplemente la expresión de una vida que no pueda poner en crisis nada del orden sistémico de un mundo tan desigual, de un mundo tan inequitativo, de un mundo tan lleno de sufrimientos humanos, productos de falta de posibilidades de organización de una comunidad más solidaria, más unida, eh, más rica, en el buen sentido de lo que yo entiendo que es la riqueza, que evidentemente no pasa por una cuestión solamente económica, sino que tiene que ver estrictamente con una riqueza en términos de los seres que la habitan. Lo que hace grande a un pueblo, lo que hace rico a un pueblo no es solo lo material. De hecho, lo que a mí más me entristece por ahí del mundo es que en términos de lo material ya es suficiente incluso para que todos podamos vivir bien. Lo que entristece de un país como el nuestro, que puede producir alimentos para 400 millones de personas, es que habiendo 40 millones haya personas que pasen hambre. Es decir, hay cosas que hablan, por supuesto, de las carencias sociopolíticas, económicas, de dirigencias, de comunidades que todavía no hemos logrado, como quien dice, cultivar aspectos que hagan de nuestro país una gran nación, como quien dice, y que son cuestiones más del orden
uh, de lo político que logremos construir y articular colectivamente. Y en esto está en juego la representación que nosotros tenemos de los otros. Representaciones que pueden llevar más a una construcción más colectiva o representaciones que pueden llevar más a una deconstrucción y un atentar contra nuestros lazos. Yo pienso que hay fulanos o hay personas, vuelvo a Quino, que es el maestro que hemos perdido la semana pasada, pero ¿cómo hay maestros? ¿Cómo hay realmente referencias que luego son celebradas por todos, como quien dice? Es decir, uno siente que uno pierde quizás cosas muy valiosas de nuestro país y que son justamente aquellas personas que han sido profundos defensores de valores democráticos que trascienden los partidismos que puedan separarnos, como quien dice. Entonces, personajes que realmente logran poner en el centro el otro y su cuidado. Es decir, personajes que en definitiva nos muestran de qué se trata el aspecto más generativo de la condición humana. Bueno, en esa tensión está ahora este personaje que está empezando a sentirse llamado a un rol muy singular, que es el de poder guiar y acompañar a una generación. Y en esa invitación, digo, más allá de que lo que experimenta en algún punto primero es esas como expresiones de rechazo que los chicos hacen para con él, la clave en el mundo, en la relación generativa, es en qué medida yo me las voy a ingeniar para poder entrar en el espíritu de las generaciones más jóvenes y lograr ser fuente de algún tipo de inspiración. Erikson siempre decía que está la tentación autoritaria, está la tentación de pensar entonces que lo que los jóvenes necesitan es una guía muy firme que los direccione y que los oriente. Y en realidad, a ver, ahí está la compleja, bueno, la compleja tarea docente de cómo ser guía firme, cómo construir autoridad, cómo transformarse en algún tipo de modelo que inspire a un modo de vida en la adultez, y en algún punto después lo que se va a poner en tensión es si él puede llegar a ser ese modelo o no puede llegar a serlo, sin la caída en el componente absolutamente autoritario, que no es una proposición, sino que es una imposición. Bueno, acá me encantan todas las estafas que hace ella. Es una película que todo el tiempo juega con esta cuestión de lo correcto o de lo incorrecto, porque son todas las cuestiones más incorrectas posibles. Hay un montón de candidatos para ser docentes de este grupo de chicos, y ellos se van a encargar de hacer correr rumores de que no paga, de que no sé qué, de que es borracho, de que los chicos tienen problemas, de que claro, esos chicos han apuñalado docentes. Cuando se quiere dar cuenta el fulano ya no hay nadie. Cuando, bueno, y en el mientras tanto lo interesante es, bueno, que si bien se han quedado en silencio, él ya hizo pregunta y no le contestaron nada. Hay como todo un juego que él va a hacer como con un personaje imaginario. Y él como que lo termina echando, lo termina sacando del curso y él se va. Y se va para dejarlos solos. Y al dejarlos solos simplemente el poder empezar a escuchar, a ver qué cosas hablan, qué cosas dicen, quiénes hablan entre sí, quiénes no hablan entre sí. También hay como un problema que es que el primer día es obligatorio para todos esos chicos y acá entonces el desafío es cómo hacer para que ellos vayan a volver al día siguiente. Eso ya se lo transmitió Víctor, que dice, oh, bueno, lo nefasto es que todas las veces pasa que vienen el primer día porque es obligatorio, los mandan de las escuelas, tienen que cumplir
pero al día siguiente cuando se trata de una elección ya no vienen. Y ahí es donde digo, se ve con claridad esa diferencia entre la proposición y la imposición. Uno de los grandes desafíos, digamos, del trabajo con los adolescentes en la educación es que cuántas veces uno efectivamente tiene que luchar contra un deseo que está ausente. Entonces, por eso es tan desafiante la tarea educativa para los que trabajan con adolescentes, porque cómo trabajar con alguien que en realidad de repente no desea estar en ese espacio, o no desea estudiar, o no desea, y que además hay como una cosa de confrontación. Entonces, todos los que han trabajado con adolescentes saben que el gran desafío es que hay que conquistar un corazón para poder llegar a poder guiar a alguien. Entonces, es algo más que una cuestión técnica de transmisión de saberes, sino que se juega en profundidad un componente que es el vincular. Entonces, ¿cómo conquisto un corazón? Yo por ahí cuando voy pensando en estas cosas digo, son pocos también los docentes que nosotros en nuestras adolescencias logran conquistar nuestro corazón. Pero los hay, y son por supuesto que son experiencias fantásticas las que uno vivencia de la mano de un docente. Pero también todos somos conscientes de que en nuestras adolescencias tal vez recordemos a algunos adultos que tuvieron esa cualidad, pero también estoy seguro que también deben haber atravesado las experiencias de docentes que quizás humillaron o que quizás maltrataron o que quizás generaron cosas dolorosas en nuestras experiencias educativas. Porque esta es un poco la polaridad que se juega en la vida adulta y que nosotros seguramente hemos experimentado en nuestros enlaces, siendo niños o siendo jóvenes, con las personas adultas con las cuales interactuamos. Entonces, uno lamentablemente también seguro que va a tener algún recuerdo de algún docente que en esa posición que da el rol docente, digo, puede haber trabajado en dirección a conquistar nuestro corazón y que uno después pase el tiempo y se los encuentra en la calle y va a ser una alegría saludarlos y verlos y todo lo demás, pero también vamos a recordar docentes que quizás nos marcaron negativamente. Bueno, Joel está justo en esa tareita de ver cómo logra empezar a introducirse en el mundo de estos pibes. Por lo pronto, él cuando sale y están todos hablando entre ellos, ya él empieza a percibir quién es el que lidera ese grupo. O él los escucha decir, bueno, no, esto se está haciendo loco porque esa es una idea para hacernos hablar y nosotros hemos acordado estar todos unidos. Entonces ya ahí empiezan a como a disgregarse. A mí me cuesta estar callado todo el tiempo. No sé qué, bueno, pero es lo que habíamos dicho, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, cuando vuelve, también como que me da gracia porque empieza a decir, bueno, ya está, no me voy a quedar en silencio yo, le vamos a hablar de cosas que sean realmente importantes. Y es muy pillo cómo va logrando entonces ir tocando temas que sean muy provocativos para con ellos, lejos como de todo lo políticamente correcto. Entonces, bueno, hay que cepillarse los dientes, no sé qué, no sé cuándo, bla, bla, bla. Sobre todo vos. Entonces eso se lo dice a uno de los personajes. Yo voy a anotar los nombres de los personajes. El muchacho de color es Ludo. Y el otro muchacho es Karim, el que es hijo de árabes. Después está otro de los pibes, esperen que me olvidé el nombre. Fabrice, el que es hindú. Jimmy, el gitano, el de la comunidad gitana. Yana, de la comunidad judía. Y Nadia, que ella parecería ser, que es como más bien la representante de una francesa nativa. Entonces le va diciendo cosas tan
brutas, como aludo a decir, bueno, y sobre todo vos lavate bien los dientes, porque mira, ya hubo esclavitud en alguna época, y si ya hubo esclavitud en alguna época, esto puede llegar a volver, así que hay que estarse atento. Ese tipo de comentarios, yo digo, qué claridad que tiene este pibe de lo que son los enlaces más odiosos que la condición humana puede llegar a establecer entre sí. La naturalización más absoluta de imposiciones degradantes y de esto de que el hombre sea el lobo del hombre, o de que el hombre imponga en las relaciones y en los vínculos cuestiones absolutamente estancadas. A este le dice lo de los dientes. Y al que me gusta también cómo lo logra sacar rápidamente de su eje es a Karim. Porque él dice, bueno, ¿y tú al final? ¿Eres gay? No eres gay. Porque con esa ropa, no sé qué, que el rosa, es decir, inmediatamente empieza a poner en palabras los que son las temáticas que en la adolescencia son como de mucho interés. La sexualidad, la guerra, la muerte, el amor. Ahí habla de las motos, las conquistas, que a las chicas les gustan o no les gustan tal cosa, no sé qué. Tum, bueno. Y efectivamente así va logrando que de a poco emerja algo que es del orden de la interacción. Y ahí creo que también es cuando ya va a descubrir que la única manera para finalmente terminar de generar algo del orden de la expectativa es la estrategia de las 1001 noches. Al mejor estilo las 1001 noches. Bueno, dice, el último rato que nos queda, les cuento una historia. En la calle no sé cuánto empieza y entonces es toda una historia que él dramatiza de asesinatos y de no sé qué y de no sé cuál. Y cuando va llegando como el clímax, le suena el teléfono que él mismo se ha puesto como alarma, se va, lo sigue escuchando y disfrutando como ahora ya entre ellos luchan, pelean, no sé qué, no sé cuál. Mientras tanto todavía no han dicho casi nada. Dice, bueno, chao, nos vemos. Entonces, y ahí todos los chicos hablan. Y bueno, ya están esperando una respuesta. Y de nuevo, acá ya la primer estafa que les ha podido hacer. Porque en realidad no era ninguno era asesino, porque arrancó la historia diciendo en la calle no sé cuánto y esa calle no existía. Pero lo que me parece que es el logro mayor de él en esos primeros ratos de charla, que él ha empezado primero a dar cuenta de sí. Él es lo que históricamente ha sido. Alguien que ha tenido, vuelve el recuerdo infantil, alguien que ha tenido que engañar para poder conseguir del otro algo que en realidad le posibilite la vida. Ha tenido que engañar, y ese fue su aprendizaje infantil, porque si no engaña, en algún punto tampoco lograba lo que es esperable que uno reciba cuando es niño, que es el cuidado de alguien. Y él descubrió que si a uno no lo cuidan, si uno no tiene esa fortuna, si uno tiene que sobrevivir solito, la única forma de sobrevivir solito cuando uno no es parte de una comunidad es tomando sin pedir permiso, como quien dice. Estamos en un área realmente bien compleja, pero investigadores clásicos de la psicología, cuando han trabajado, por ejemplo, John Bowlby, cuando han trabajado con adolescentes ladrones y con adolescentes y con jóvenes con conductas de las que uno tipificaría como conductas antisociales, lo que encontraban eran en sus historias de vida eventos de mucho abandono o descuido de parte del mundo adulto, como quien dice, y experiencias entonces como muy de mucho rechazo que estarían en la base a que después en la vida adulta joven eh, aparezcan las posibilidades de muchos comportamientos antisociales. Es tremendo, es tremendo, porque en definitiva es la lucha entre
Eros y Thanatos, es la lucha entre el amor y el odio, es la lucha que después va a estar en juego entre el cuidado o el rechazo del otro. Yo cada vez que veo esta película me acuerdo siempre de una alumna que tuve en el CEP años atrás, que fue docente, y ella le había tocado ser docente en una escuela primaria, en una zona muy marginal de Córdoba, y entonces dice que una de las experiencias más conmocionantes que le tocó en la vida fue que en un robo que le tocó estando como en un almacén, no sé cómo fue la historia, pero ella estaba con un grupo de gente, entran a robar y uno de los ladrones dice me vio y me reconoció como docente que había sido de él en algún momento, y entonces dice a mí no me robaron, me robaron a todos los demás y a mí no me robaron. Entonces digo, en algún punto me hace acordar esta parte de la película, porque ella lo vivenció en algún punto como eso, como un acto de reconocimiento a una labor que ella ha hecho del orden de lo amoroso en algún momento de la vida, que fue como retrucado, que fue como devuelto simplemente en ese símbolo de no haber sido ella objeto de retaliación. Bueno, es muy complejo porque lo único que nos puede, digamos, lo único que puede reponer en algún punto las posibilidades de, de no atentar contra los lazos contra el otro es Eros, es el amor. No hay otras alternativas. Silvia Bleismar decía, trabajando con chicos en favelas de Brasil, con chicos delincuentes, si quieren ver La Ciudad de Dios, durísima película, pero bueno, hay contextos de laburo durísimos en donde ella decía, pero yo lo primero que hacía era ver si al menos estos grupos de pibes delincuenciales eran fieles, por lo menos, a su propio grupo. Porque si al menos hay fidelidad a su propio grupo, tenemos alguna beta de la cual asirnos como para intentar hacer algún tipo de trabajo que nos posibilite algo que sea del orden de la recuperación de una persona para la vida social y para una vida productiva y para una vida socialmente válida y valiosa. Pero qué difícil. ¿Cómo hay que poner el foco en eso? ¿En qué capacidades amorosas podría llegar a tener una persona? Y que esa va a ser como la clave para ver qué posibilidades tienes realmente de su inserción. Bueno, voy a hacer un cortecito en este punto. Chun chun. Y seguimos.